tardes, profesor. Mi tema es categorías de escala de par trenzado. Según la norma de Ethernet, las categorías están calificadas por el estándar internacional TIA-EIA por su ancho de banda y aplicaciones. En la categoría 1 tenemos un hilo de par trenzado que sirve exclusivamente para comunicaciones de voz y telefonía. Este no puede transmitir datos y su frecuencia es de 1 MHz. Se usa comúnmente en instalaciones tradicionales de telefonía y redes PBX. En la categoría 2 tenemos un cable que, al igual que la categoría 1, no puede transmitir datos. Este actualmente no es adecuado para las redes modernas y sus velocidades alcanzan de hasta 4 MB con frecuencias de 4 MHz. Este se usa comúnmente en redes antiguas de Token Ring. Y en la categoría 3 tenemos ya un cable que ya puede transmitir datos, y este se implementó para las antiguas redes de Ethernet porque esta puede operar a 10 MB con frecuencias de 16 MHz. Este se aplica en redes Fast Internet y se usa comúnmente en redes LAN domésticas y empresariales estándar. En la categoría 4 tenemos un cable que no está blindado, pero permite que vaya a una velocidad de hasta 20 MB con frecuencia de 20 MHz. Al igual que la categoría 2, estas se aplican en redes antiguas Token Ring y se usaban comúnmente en redes empresariales. En la categoría 5 tenemos un cable que está en bajas prestaciones porque no está apantallado y su velocidad es de hasta 100 MB con frecuencia de 100 MHz, y esta se aplica en la transmisión de datos multimedia. En la categoría 5E tenemos los cables que son típicos y son económicos, y su velocidad puede llegar de hasta 1 GB con frecuencia de 100 MHz. Puede ser apantallado y no. Esta se aplica en redes Gigabyte Internet y se usa comúnmente en la transmisión de videos. En la categoría 6 tenemos un cable que puede soportar de hasta 10 GB con frecuencia de 250 MHz. Estas son muy usadas por las redes LAN, ya que está mejor blindado y puede así reduciendo las interferencias. En la categoría 6A tenemos un cable que es la variante del anterior y su velocidad de frecuencia es de 500 MHz, haciendo que su construcción pueda operar a más de 50 metros. En la categoría 7 tenemos un cable que no se usa mucho en el contexto de doméstico, pero se usa más en centros de redes. Su velocidad alcanza hasta 10 GB con frecuencia de 600 MHz. Incluye blindaje completo. Este se usa comúnmente en infraestructura de servidores y transmisiones de datos a larga distancia. En la categoría 7A es la variante de la anterior categoría, pero esta puede alcanzar velocidades de hasta 40 GB con frecuencia de 1000 MHz. Esta se aplica en transmisión de datos de alta velocidad. Y en la categoría 8 tenemos un cable que es el más potente de la actualidad porque puede alcanzar los 40 GB y operar en frecuencia de 2000 MHz, y se aplica comúnmente en interconexión de servidores y switches en aplicaciones críticas. En sus comparaciones tenemos que la categoría 1, que su rendimiento es bajo, al igual que la categoría 2, y esta solo se usa en móviles o redes antiguas. En la categoría 3, 4, este ya tiene un rendimiento moderado y se pueden utilizar en pequeños sistemas. En la categoría 5, este ya se puede utilizar para transmisiones de video. En la categoría 6, 6A y 5E
ya tienen velocidades más para redes modernas, y las 7A y 8, estas se usan en el centro de datos y servidores críticos. Gracias. Muy buenas tardes, buenas noches. Mi nombre es Dani Villacreces y voy a hablar sobre las características mecánicas y eléctricas de la norma 568B. La importancia de la categoría de los cables. No puede estar conectado entre un router y otro servidor, o de un otro servidor a otro router con diferentes categorías. Para eso está la importancia de la tabla de las categorías que mencionó mi compañero que expuso, que dio el video. También es importante el diámetro del cable, la facilitación de la instalación que también tenemos que tener, preocupándonos de los espacios reducidos. ¿Por qué? Porque esto pueden generar calor y pueden dañar el cable. Asimismo, como tener resistencia a la tracción. Este evita que el cable se rompa durante la instalación o la manipulación, ya que, como ven en la imagen, el cable roto no da el suficiente información, o se pierde algunos paquetes, o ya de plano no funciona. Flexibilidad. Permite doblar el cable sin dañarlo ni afectar su rendimiento. Y de aquí vamos a tocar el tema de los espacios reducidos. No vale que uno doble poquito el cable y se rompa, ¿no? También la durabilidad del aislamiento. Protege los conductores contra daños físicos y desgaste. Esto es en exteriores, y proteger los cables en caso de lluvias y cosas por el estilo, ¿no? Peso del cable también influye a la facilidad de transporte e instalación, especialmente en grandes cantidades. ¿Qué es lo que pasa? Que cuando tenemos, por ejemplo, un server hub o una fila de servidores, cuando se conecta siempre se deja, como está en la imagen, como un porcentaje restante para que, en caso de que llegase a necesitar cortar o de cierto modo reemplazar la RG45, está ahí ese espacio restante, ¿no? Nunca cuando se conecta de un servidor a una computadora o otro dispositivo es así al ras, no, siempre tiene que haber un trozo de cable que reste. También vale ver la radio de curvatura. Garantiza que el cable mantenga su integridad eléctrica al ser doblado. Resistencia a la abrasión. Previene daños en el recubrimiento durante el uso de ambientes hostiles, ya sea el calor o frío, dependiendo de la temperatura que se esté manejando. Por ejemplo, puede ser un cuarto de servidores y estos tienen que estar en refrigeración, o ya sea en exteriores, como poniendo de ejemplo, quizás un restaurante y la cocina se necesite, ya sea para recolectar información a través de una cámara, también se utiliza. Resistencia a temperaturas. Asegura un buen desempeño que el cable en condiciones extremas esté en calor o frío. Asimismo, como resistencia a la abrasión. Voy a hablar sobre características eléctricas de la norma 568B. ¿Qué es importante la resistencia eléctrica? Pues este minimiza las pérdidas de señal y el calentamiento del cable. ¿Qué pasa si el cable tiene bastante resistencia? Pues aquí pasa el efecto Joule, que a mayor resistencia tenga el conductor, más calor se producirá cuando circule corriente. O sea, como la resistencia eléctrica convierte la energía eléctrica en calor, genera una pérdida de potencia en forma de calor, y sencillamente ya deja de funcionar y se quema, como se ve en la imagen que está ahí. La capacitancia. Este mismo reduce interferencias y mantiene la calidad de la transmisión. ¿Qué es lo que pasa cuando hay capacitancia alta? Pues este disminuye la velocidad de propagación de la señal y afecta el rendimiento a altas frecuencias, especialmente a alas largas. La capacitancia de un cable de par trenzado es baja cuando este tiene efectos positivos. Y mejora la velocidad de propagación, minoriza la distorsión de la señal y reduce la acumulación de carga eléctrica. Como vimos ahí, a mayor carga el cable se calienta y puede dañarlo. También
pasa en altas las frecuencias, menor difonía, crosstalk y menor pérdida de señal, que eso ya lo van a ver con mis compañeros más adelante. La impedancia. La impedancia garantiza la compatibilidad y evita reflexiones. ¿Qué es lo bueno de la impedancia? Pues la impedancia constante de 100 ohmios asegura la transmisión eficiente de la señal evitando reflexiones y pérdidas en la red. Y estas tres importantes ayudan a que la red sea más rápida. La resistencia, a mayor resistencia puede dañarla, a mayor capacitancia mejora la velocidad del internet, así mismo como la impedancia. ¿Qué es lo malo de que la impedancia afecte en la red? Pues si la impedancia varía fuera del rango aceptado, o sea, más menos 15 ohmios, puede ocurrir reflexiones de señal causando interferencias y degradación del rendimiento. No entregarían todos los paquetes y el cliente se molestaría. Atenuación. Controla la pérdida de señal a largas distancias. Difonía, crosstalk. Evita interferencias entre pares dentro del mismo cable. Retardo de programación. Mantiene la sincronización de señales en aplicaciones críticas. Pérdida de retorno. Reduce las señales reflejadas que afectan la transmisión de datos. Y rendimiento en frecuencias. Permite soportar altas velocidades de transmisión sin degradación. Y bueno, estas fueron las características eléctricas. Asimismo, como estamos dando recomendaciones con las características mecánicas de cómo se debe efectuar, también debemos respetar y también no hacer lo que está en la imagen ahí, toda esa enredadera, ese espagueti. Seamos buenos técnicos y seamos amables con el técnico de turno, no a la otra persona que le toca también a arreglar. Porque si tenemos también ese tipo de espagueti, dañaría el cable haciendo inflexiones, el cable tiene su propio peso, forzaría mucho el puerto, una infinidad de cosas y sobrecalentaría y obviamente causaría un incendio. Sigamos el ejemplo del señor que está conectando de manera eficiente y también tengo entendido que eso es un trabajo, el de ordenar cables, etiquetas, según cómo esté el puerto, ¿no? Y seamos así porque el técnico de, de turno nos agradecerá. Muchas gracias. Características de transmisión. Atenuación. Tenemos que la atenuación se la puede definir como la medida de disminución o pérdida de intensidad de la señal a lo largo de que esta viaja a través de medio de transmisión, como lo que es el cable par trenzado. Esta pérdida de señal se la mide en decibelios, que su nomenclatura sería dB, y está influenciada por factores como la longitud del cable, la frecuencia de la señal y la calidad del material conductor. Tenemos ejemplo de cómo se vería la atenuación representada de un transmisor a un receptor. Aquí tenemos lo que es la disminución de la transmisión. La medición se la realiza en cada par a diferentes frecuencias según la clase considerada. Vemos que si P es la potencia de entrada y PS es la potencia de salida, la atenuación se representa en diferencia entre ambas. Entre la potencia de salida, la diferencia de potencia de entrada. Tenemos aquí un ejemplo donde un cable de categoría 5E tiene como máximo una atenuación de 24 decibelios a 100 metros. Es decir, a 100 metros, la señal de salida es de 251 veces más pequeña que la señal de entrada. Importancia. Tenemos que la atenuación es crucial en las comunicaciones porque es una señal debilitada, puede causar errores en lo que es la transmisión, obligando al sistema a realizar retransmisiones que disminuyen la eficiencia de la red. Por ello, el control de este parámetro garantiza que las redes Ethernet y otros sistemas de transmisión cumplan con los estándares requeridos para la calidad del servicio. Vemos los factores que afectan a la atenuación, como lo que es la longitud del cable. La atenuación aumenta proporcionalmente a la longitud del cable para mantener niveles aceptables.
La normativa establece como un límite máximo de 100 metros de segmento de cable hipertensado. Tenemos la frecuencia de operación. Las señales de mayor frecuencia sufren más atenuación debido a los efectos resistivos y capacitivos del conductor. Tenemos lo que es la categoría del cable. Categorías superiores como 6A están diseñados para minimizar la atenuación y soportar frecuencias más altas. Tenemos lo que es condiciones ambientales, la humedad y temperaturas elevadas pueden aumentar las pérdidas de señal. Tenemos la calidad de fabricación. El uso de materiales conductores puros como el cobre reduce la atenuación y mejora el rendimiento. Tenemos valores típicos de atenuación por categoría. Tenemos lo que es la categoría 5E, aproximadamente 24 decibelios a 100 megahercios para 100 metros. Tenemos la categoría 6, que es aproximadamente 21 decibelios a 100 metros a 100 megahercios para 100 metros. Tenemos lo que es la categoría 6A, aproximadamente 20 decibelios a 100 megahercios para 100 metros. Aquí tenemos las imágenes de las diferentes categorías de cable. Diafonía. ¿Qué es y cómo afecta la calidad de la señal? Es un fenómeno que logra ocurrir cuando las señales eléctricas de un circuito afectan otro circuito cercano. Esto se produce debido al acoplamiento electromagnético que hay entre los circuitos, lo que resulta en la inyección de ruido y la degradación de la calidad de la señal. En pocas palabras, es la interacción o acoplamiento entre señales cercanas. Suele ocurrir cuando se acoplan los cables de pares y rara vez en cables coaxiales, no debe confundirse con interferencia. Diferencia entre NEX y FET. NEX, crostal de par próximo. Interferencia en el extremo cercano del cable donde una señal en un par induce ruido en otro. Es más crítico porque afecta directamente al receptor. FEX, crostal de par lejano. Interferencia en el extremo lejano del cable es menos severa que NEX debido a la atenuación de la señal al recorrer mayor distancia. Medidas y técnicas para minimizar la diafonía en instalaciones de cableado. Separación física. Aumentamos la distancia entre cables. Blindaje y cancelación. Es un par de cables al sentido de sus corrientes de manera opuesta, lo que causa cancelación de los acoplamientos. Cables apantallados. Uso de STP o FTP para reducir el ruido. Reducir longitudes paralelas, minimizar tramos paralelos entre cables y diseño adecuado de PCB, donde tenemos que evitar trazas paralelas largas y usar trazas diferenciales. También tenemos los componentes de alta calidad, en donde utilizamos los conectores y cables con mejores especificaciones. Pérdidas por retorno. Las pérdidas por retorno es la que mide la relación entre la potencia de la señal enviada desde una fuente y la potencia reflejada hacia esta misma fuente debido a desajustes de impedancias en el sistema. Es decir, este parámetro ampliamente utilizado en telecomunicaciones y sistemas de radiofrecuencia indica cuánta energía de la señal incidente se refleja de vuelta hacia la fuente. En la norma ANSI-TIA EIA 568B.2, las pérdidas por retorno son un parámetro crítico para garantizar la calidad de la señal en un sistema de cableado estructurado. Un menor nivel de reflexión es deseable porque así aseguramos que más señal llega al destino sin interferencias. Las reflexiones altas pueden reducir la potencia en el receptor, ya que deteriorarían la calidad de la señal e incluso pueden dañar componentes ópticos en sistemas de fibra. Además, un retorno excesivo aumenta la pérdida de inserción, afectando el rendimiento del enlace. ¿Cómo se mide? Se puede medir utilizando instrumentos de prueba como analizadores de red. Estos instrumentos envían una señal a través del cable y miden la cantidad de señal que se refleja y luego el resultado se lo expresa en decibelios. ¿Por qué es importante para el rendimiento del cableado? La importancia de las pérdidas de retorno radica directamente en la calidad y la confiabilidad de la transmisión de datos. Las reflexiones pueden distorsionar las señales y causar errores de transmisión.
por lo que esto puede llegar a comprometer la integridad de la señal. Afectan la velocidad y la distancia máxima de transmisión. Esto sucede ya que si las reflexiones son muy altas, la señal no puede viajar de manera confiable a largas distancias, haciendo que ésta se limite. Los equipos de red están diseñados para trabajar dentro de ciertos límites de pérdidas por retorno. Si estos se exceden, afectarían a todo el sistema. Métodos para reducir las pérdidas por retorno en sistemas de cableado parametrizado. La norma ANSI-TIA EIA 568B.2 establece requisitos específicos para minimizar estas pérdidas. Primero, es fundamental elegir los cableados, los componentes adecuados, como los cables de la categoría y la calidad correcta, según la aplicación que tengamos en mente. Además, usar conectores RJ45 de buena calidad y hacer terminaciones precisas ayuda muchísimo a evitar problemas de desajuste. Realizar una buena instalación, evitar dobleces o tensiones excesivas de los cables. Asimismo, realizando terminaciones precisas según las terminaciones las recomendaciones de la norma. Después de instalar, siempre es buena práctica realizar pruebas de certificación para asegurarnos de que todo esté en orden y que se cumplan los estándares. Por último, pensar en cómo se organiza toda la infraestructura, desde la ubicación de los equipos hasta la distribución de los cables. Puede marcar una gran diferencia para minimizar las interferencias y las reflexiones. Gracias.